Buenas tardes, estimados amigos. Hoy tenemos el tema sobre los gobernantes británicos y tendremos un abanico de personajes y verán que hay también referencias con la modernidad. Les voy a contar, entre otras cosas, sobre Oxford y Cambridge. Y es uno de los temas de los estudios históricos de Gran Bretaña y cuenta la historia de los reyes británicos, pero es interesante que la relación entre los reyes y el parlamento se pueden ver, se reflejan en las ceremonias modernas. Si tomamos cualquier monarca, el príncipe Carlos III o la reina Isabel, un monarca inglés tiene funciones concretas. Es el mm, comandante del ejército, es el jefe de la iglesia y hay una ceremonia en Bretaña que se llama State Opening of the Parliament, es decir, la inauguración y la clausura del funcionamiento del Parlamento, de las sesiones parlamentarias, de las temporadas, mejor dicho, parlamentarias. Es una ceremonia muy vistosa, siempre visitada por el rey o la reina. Llega la reina, llegaba Isabel con su carroza, entraba en la Cámara de los Lores, le abrían el paso, siempre entraba a primera junto con el príncipe Felipe. Y esta ceremonia refleja el sistema político de Gran Bretaña, porque cuando la reina está en la Cámara de los Lores, ustedes saben que esta Cámara del Parlamento está basada en la idea del rey del reino. Y la reina que ha entrado en esta sala, en la Cámara de los Lores, tiene que leer el discurso escrito por el primer ministro. Y cuando ella se prepara para leer el discurso, ella da una señal al caballero, de ese llamado el caballero del bastón negro, y este caballero va lentamente hacia la cámara baja y la puerta de repente se cierra ante su cara. Y es la señal, luego se abrirá, claro, pero es la señal de que la cámara baja tiene mucho peso. Él tiene que pegar en la puerta, golpear la puerta, él le van a abrir, entonces él les sonríe y les invita a entrar y unirse a la cámara alta. Es una ceremonia antigua que muestra la colaboración entre los actores políticos, el rey, la reina y el parlamento. Y vamos a hablar del poder legislativo en Gran Bretaña, que tiene sus particularidades, porque los bancos, las plazas en el Parlamento se obtienen a través de un voto, y este voto no es por un partido como en otros países europeos, sino es un voto por candidato, un candidato concreto. Es decir, en Gran Bretaña es posible que un partido muy pequeño entre en el Parlamento y así se reparten los escaños. Así que este sistema que dice que el candidato concreto tiene que reunir votos
y así él tira detrás de sí al partido. Bien, entonces esta ceremonia muestra que el poder absoluto del monarca en algún momento se traslada, ¿no?, a las manos del Parlamento. Es muy interesante. En Grecia, por ejemplo, la monarquía fue abolida en los años 70, en Alemania en el año 17. Es muy interesante el desarrollo de las monarquías, pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, el rey o la reina en este momento tienen un rol público que a veces parece que es un rol de diversión, ¿no? Y muchas veces hay vídeos cómicos. Recuerden el vídeo cuando Isabel parecía que saltaba con paracaídas junto con James Bond. Y también es una parte de la visibilidad del país. Y hubo mucho material parecido sobre Carlos, ah, sobre la historia con la princesa Diana. Eh, y hay críticos que dicen que cuando ella murió, él se sintió como aliviado y emprendió un viaje alrededor del mundo porque ella no encajaba del todo con este mundo basado en convenciones. Cuando hablan de Isabel, siempre dicen que ella y su madre apoyaba a, a los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, pero también hay muchas historias satíricas sobre la reina madre, como por ejemplo, ella visitaba los barrios pobres de Londres, siempre vestida de trajes muy vistosos. Y la reina Isabel se consideraba que ella era la mujer que menos sabía vestirse. E incluso recibía las condecoraciones satíricas. Cuando yo era estudiante, yo tenía una beca de la reina y yo escribí un agradecimiento y me contestaron y la carta que me vino no tenía sello. Y me explicaron que la reina no usa sellos porque el correo le pertenece. Y así yo recibí esta carta de respuesta en Lancaster, donde estudiaba. Y hay mucha reglamentación sobre todas las ceremonias donde participan el rey o la reina. Es un servicio en realidad, un servicio a la nación muy reglamentada. Cuando murió la reina madre con 102 años, el príncipe Carlos y sus dos hijos fueron en helicóptero y en realidad era prohibido porque los tres no pueden subir a un avión o a un helicóptero, pero como la querían tanto, ellos infringieron la regla. Y sobre toda esta reglamentación, todas estas convenciones, hay mm, muchos comentarios, muchos reportajes y además hay que entender que Gran Bretaña es un país teatro. No es casual que el teatro sea tan importante en este país. Y si
hablamos de los reyes, bueno, es una gran historia, y yo he escogido unos 5 o 6 reyes para mencionarlos porque son personajes muy importantes, muy diferentes, y se puede considerar el proceso de la historia de Gran Bretaña desde los romanos o incluso desde la época prerromana, luego los anglosajones, a la época medieval, y luego las dinastías reales. Normalmente la historia se estudia cronológicamente y cada época es caracterizada por sus particularidades. Vamos a empezar por Enrique III, porque de él escribía Shakespeare. Es una historia triste. Y Shakespeare describe cómo él mata a sus dos sobrinos. Ah, pero luego los historiadores dicen que Shakespeare quizás no fue, no tenía razón. Perdón, se trata de Ricardo III, no de Enrique. Así que Ricardo III, gracias a Shakespeare, entró en la historia como un malhechor. Pero en Gran Bretaña incluso hay amadores de Ricardo III, incluso hay comunidades de aficionados. Y cuando hablamos de Ricardo III, tenemos que evocar el periodo de la guerra de los 100 años con Francia y la guerra de las rosas roja y blanca, la guerra entre dos ciudades, Lancaster y York. Lancaster, una ciudad fundada por los romanos, yo estudié en Lancaster, y York es una ciudad normanda que tiene huellas de franceses, de los vikingos, y estas dos ciudades competían. Y yo dije que la guerra de las rosas, blanca y roja, es parte de la guerra de los 100 años. Y hasta ahora en las universidades de Lancaster y York hay competiciones donde simbólicamente los estudiantes pertenecen al equipo de las rosas blancas o de las rosas rojas. Yo, por ejemplo, participé en los bailes y teníamos yo y mi pareja cintas rojas porque pertenecíamos al equipo de las rosas rojas. Pero si estudiamos esta guerra, resulta que es lucha de las dinastías. Hay una gran cantidad de intrigas, en- de tramas y de la lucha por el poder. Vamos a orientarnos al siglo XV, 1492. Muy pronto Colón descubrirá América, pero por ahora Gran Bretaña está centrada alrededor de sus feudales, sus barones. Un poco más tarde aparece la gentry inglesa, es decir, los feudales reciben sus tierras y deben defender al rey y reciben los títulos. Así que la nobleza británica luego se convertirá en el retrato de un elato inglés.
como descendiente de la nobleza. Y aquí aparece Enrique VI y Ricardo de York. Enrique VI no tenía hijos y Ricardo de York se consideraba un heredero legal. Así que vemos la lucha entre Enrique ah, y así empieza la guerra de las rosas rojas y blancas de los años 50. Ricardo publica un manifiesto. Luego ellos matan al duque Somerset y el rey Enrique resulta que es demente. Así que hay una lucha entre Ricardo y Enrique. Hablando en breve, York y Lancaster son dos ciudades donde el poder cambia muy a menudo. Al final gana Enrique VI, el de 6 mujeres, 6 esposas. Aquí en la diapositiva ustedes ven el castillo, la fortaleza de Lancaster. Y yo cuando estudiaba allí, allí todavía funcionaba la prisión. Y hay una sala del juzgado allí y se ve como la gente goes down, to be sent down. Y se puede ver cómo se realiza esto. Si el reo está castigado, el acusado está castigado, tiene que bajar las escaleras para pasar ya a las cámaras de la prisión. Y aquí ustedes ven la imagen de York con su catedral, muy bonito, con vidrieras. Y esta ciudad evoca la historia de los vikingos y los franceses. Y nuestra historia va sobre Ricardo III, este monarca que ha ocupado el trono y para quitar a otros pretendentes, él mató a sus pequeños sobrinos, según la versión de Shakespeare. Y llega la segunda etapa de la guerra de las rosas rojas y blancas. Enrique y Margarita están en contra de los yorquistas. De Calais llega un tal Warwick para ayudar a los yorquistas. Así que los franceses apoyan a York. Y Enrique VI. De Calais llegan las tropas e incluso Enrique no quiere el cambio de la dinastía. Y en este momento Enrique de York es matado. Ricardo es matado, perdón. Y aparece la figura de Eduardo IV, que va a ser coronado en algún momento. Tiene que ser coronado, pero la coronación no tiene lugar. ¿Y qué pasa en Lancaster? Hay ejecuciones. Eduardo IV no se arriesga a ir a Francia. Luis está contento de recibir a Warwick. Y Warwick al final conquista toda Inglaterra.
Y aquí los más importantes es la figura de Eduardo IV y la intromisión de Francia. Y aquí aparece la figura de Ricardo III que mata a sus sobrinos. Bien, pues Eduardo IV pide dinero al Parlamento para llevar una guerra con Francia. Ah, y ellos establecen una neutralidad con Francia. Eduardo IV tiene dos hijos, pero Eduardo IV muere de repente y en este momento tienen que buscar un sustituto y Ricardo III tiene que subir al trono, pero él teme que si los dos hijos de Eduardo IV van a pretenderlo, él va a perder el poder. Entonces él mata a los hijos. Y entonces Ricardo III es coronado. Además, vemos que se realiza un motín del duque de Buckingham. Pero lo más importante es que cuando Ricardo llega al poder, él se considera un heredero legal y por esto en la Bretaña actual hay comunidades que apoyan a Ricardo. Hay un espectáculo que muestra cómo él mata a sus sobrinos, según Shakespeare, como ya hemos dicho varias veces. Pero cuando los historiadores cuentan sobre este rey, siempre dicen que la historia fue ah, muy injusta con él, que lo ven como un tirano y un asesino, pero no lo fue. No lo fue en realidad. Y además de Shakespeare, Tomás Moro también le habla muy mal sobre Ricardo. Dice que Ricardo fue elegido como un ejemplo negativo. John Rawls también, John Rawls, que era contemporáneo, dice que el rey Ricardo era un tirano y dice que su madre estuvo 2 años embarazada con él y él nació ya con dientes. Y mm, un monje agustino dice sobre Ricardo, tirano, parecido a una serpiente venenosa, como un tigre o el jabalí de Marte. Lo que pasa es que luego Ricardo III morirá en una batalla. Lo matará Enrique VII. Y la tumba de Ricardo III siempre muestran el cráneo.
pero no se sabe si es de él o no. Pero los historiadores hasta hoy discuten sobre la figura de este rey. Y es muy importante la idea de la sangre. El trono se hereda según la sangre. Él era hijo legítimo, a diferencia de otros hijos. Luego fue descubierto que uno de los herederos era ilegítimo y es por eso que Ricardo llegó al poder. Yo tengo un pequeño fragmento de una obra de teatro moderna. Es, bueno, así que es una obra que evoca la historia de Ricardo III. Otros monarcas que queremos mencionar es Enrique VIII, claro, es el primer Tudor con sangre escocesa. Los historiadores dicen que era un hombre muy fuerte y muy atractivo. Se sabe que tenía seis esposas. Hay una frase que dice divorce executed. Con una mujer se divorció, a otra mujer la ejecutó, pero la historia más conocida es por qué Enrique VIII se divorcia. ¿Por qué? Porque quiere tener un heredero. Él se casó con Catalina de Aragón, que era esposa de su hermano, y hay una versión de que fue maldecido y por eso no tenía heredero. Y en algún momento, Enrique VIII se enamora de Ana Bolena, una mujer maravillosa, educada, que había estudiado 7 años en Francia, en la corte francesa. Él se enamora, le regala grandes regalos. Se han conservado sus objetos, los regalos de Enrique, las cartas, 18 cartas y los salmos que ella leía. Era un amor y él entonces decide casarse por segunda vez, pero el Papa de Roma le niega el divorcio. Y entonces, ¿qué hace Enrique? Él funda su propia iglesia, la iglesia anglicana. Es decir, es la iglesia que da las libertades que no da el Papa de Roma. Y todas las libertades que tiene Gran Bretaña, a diferencia de Rusia, por ejemplo, es fruto del funcionamiento de la Iglesia anglicana. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres pueden ser sacerdotisas y otras libertades también hay y otras diferencias.
Así que tenemos a Enrique VIII, que se casa con Ana Bolena. La trae a Hampton Court, una residencia maravillosa que describe luego Jerome K. Jerome en su obra satírica Tres en una barca, incluido el perro. Y entonces en esta residencia él vive con Ana Bolena y luego ella empieza a interesarse en los asuntos del Estado y Enrique cree a los rumores sobre su infidelidad. En realidad parece que sí que era fiel, pero había muchas intrigas en la corte, estaba su hermano. Y había además tiempo para desarrollar todas estas intrigas, entonces la acusan y Enrique la encierra en Tower y ejecutarla. Y para ejecutarla, él invita una espada especial de Francia para cortarle la cabeza con una espada y no con un hacha. Y, y- hasta el último momento ella no puede creer que él lo va a hacer, pero la ejecutan y él no viene. En Tower hay un sitio, un lugar donde está su tumba, donde traen flores y es ejecutada. Él mata su amor. Y cuando los historiadores vuelven a esta historia, dicen muchas veces que ella en su última comunión y le contestó al sacerdote que era fiel y se sabe que era religiosa y ella sabía que era su última comunión y ella no podía mentir. Y cuando el sacerdote le preguntó si era fiel al rey, ella dijo que sí, lo era. Así que la acusación era falsa, pero fue ejecutada. Y es una gran figura en la historia de Gran Bretaña. Hay que decir que luego Enrique VIII no se ocupa de la iglesia anglicana. Además, los historiadores dicen que de joven era muy atractivo, pero él o mató o echó a perder a 6 mujeres. Así que Ana Bolena ah, tenía una hija y esta hija sería una de las reinas más conocidas en la historia de Gran Bretaña. Isabel I, la reina virgen, que asumirá una imagen casi masculina de gobernadora. La llaman Queen Bess, es muy amada por los británicos. Ella se encontró con Francis Drake, pirata, que para los españoles era encarnación del mal, pero para Isabel era una persona que le traía oro y dinero. Isabel I nunca se casa, por eso la llaman reina virgen, pero sí que tiene favoritos. Por ejemplo, el conde de Essex, que era mucho menor que él tenía 20 años, y ella le concede la patente para todos los vinos británicos. Cuando se riñe con él, le retira la patente y así manipula. Así que ella sabía gobernar, pero además de los favoritos y las patentes,
Su gran aportación es la expansión del Nuevo Mundo. Virginia, es el estado llamado en su honor porque la reina virgen, Virginia, ¿no? Y a la expansión en el Nuevo Mundo fue muy interesante. No solo fue Colón allá. Primero, Colón pidió dinero a España y Portugal. Y hay mapas antiguos donde España y Portugal ocupan prácticamente toda la tierra americana y Bretaña prácticamente no está allí. Bretaña primero solo contempla cómo los portugueses y los españoles conquistan el Nuevo Mundo. Pero luego, cuando la reina Isabel de España le da dinero a Colón, él pide mucho más de lo que necesita, pero lo que él trae del Nuevo Mundo son los samples, las muestras de flora y fauna para mostrar lo rica que es esta tierra. Además, supieron que había oro y plata, y en busca del oro los europeos van a América. Además del oro, ellos buscan las especias porque todavía no hay frigoríficos. Y otra de las razones es el tema de las tribus de Israel. Vamos a evocar el tema de la época de los apóstoles. Allí van mucha gente, los misioneros, los prisioneros, los aventureros, los puritanos, mm, del que se ríe Shakespeare, que los puritanos con sus ropas largas negras a través de Ámsterdam van a América. Luego forman el estado de Virginia, donde plantan el tabaco. Así que Isabel de Inglaterra logra ponerse de acuerdo con América. Y hay muchas historias, por ejemplo, la de Pocahontas, la hija del, del líder de la tribu que ayuda al capitán Smith, etcétera, etcétera. Hay muchas historias. Luego, Isabel está formando el sistema fiscal. Las imposiciones fiscales son muy sabias por parte de Isabel. Así que América es una tierra donde se puede sacar finanzas, donde se puede mostrar su emprendimiento. Primero se puebla la costa del este, solo luego la del oeste. Y Isabel es un ejemplo del sistema fiscal muy sabio y de una gerencia fiscal. Ella lo puede hacer a pesar de la distancia. Y ella administra todo esto. Luego ella llevó una guerra con España y aparece la figura de María Stuart, que es ejecutada por Isabel. María Stuart es escocesa, fue cantada por Schiller, era una mujer muy bella que envenenó a su primer marido. Y de repente ella pretende por el trono inglés. Y las películas modernas muestran que eran competidoras, pero en realidad no lo eran. María era una mujer bella, pero además de
pretender el trono español, el trono británico, perdón, ella no hizo mucho. Ah, Isabel primero la manda a la prisión, pero luego la ejecuta. Y Isabel sigue siendo una persona muy conocida. Hay una serie británica, La Víbora Negra, y hay una parte, una serie, un capítulo, ¿no? Que se llama The Black Hat. Y allí actúa Mr. Bean. Isabel aparece y dice chop, 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 diciendo que las cabezas tienen que ser cortadas. Así que Isabel se muestra como una persona muy cruel, pero a pesar de todo muy amada por los británicos, como ejecuta a María Estuardo. Hay otro rey interesante, Jacobo I. Es un rey de Escocia, Jacobo VI de Escocia. Y luego se convierte en Jacobo I, Jaime I. Era un rey ilustrado. Es un rey que traduce al inglés la Biblia. Es la Biblia del rey Jacobo o la versión del rey Santiago, otro nombre. Él se interesa por la educación y por la alquimia. Era la época aficionada a la alquimia, a los alquimistas. Él escribe un tratado en contra del tabaco de Virginia. Él sigue la expansión en el Nuevo Mundo. La ciudad de Jamestown es llamada en su nombre. Hay muchos nombres. Sus favoritos van a competir entre sí. Por ejemplo, el conde Somerset y el conde de Buckingham, o Francis Bacon, que estuvo en la prisión para blanquear las obras de Jacobo porque lo respetaba. Y Bacon luchaba con Coke. Ellos están disputando qué es mejor, el poder del rey o el del parlamento o el de la jurisprudencia. Es decir, Bacon es el que inició el tema de la ciencia británica, la inducción, y él cree en el poder del rey. Es decir, él cree que los jueces tienen que ser leones debajo del trono real. Coke, mientras tanto, considera que el poder legal, el poder de la justicia tiene que prevalecer. Y él quiere que los jueces sean un eslabón entre el pueblo y el rey. Es allí cuando empiezan las discusiones sobre las partes del poder. En Bretaña tenemos el poder ejecutivo, los ministros, el poder legislativo, el parlamento y el poder de la ley, common law,
Es el sistema de las leyes británicas. En Bretaña no tiene constitución, como se sabe, y ellos tampoco tienen código penal ni código civil. Todo el sistema jurídico se basa en el sistema del derecho precedente, common law, y en las leyes que mm, aprueba el Parlamento. Y Jacobo primero es interesante también por encargar a Shakespeare la obra Macbeth. Macbeth es una obra sobre el poder, porque ellos tenían miedo de que vuelva el poder de los católicos. Jacobo no era católico, pero venía de Escocia. Así que había posibilidad de que los católicos puedan recuperar el poder. La iglesia anglicana, después de Enrique VIII, se convirtió en la principal en Gran Bretaña, pero siempre temen el posible regreso de los católicos. Y entonces Jacobo le encarga a Shakespeare esta obra y está basada en una historia real, las crónicas de Holinshed, sobre la historia de Escocia, basada en Scotorum Historia, escrita en 1527 por Héctor Boes. Claro que en la obra de Shakespeare no solo hay hechos reales, pero también aparece el tema de las mujeres brujas, alquimistas. Ya he dicho que Jacobo se ocupa, se aficiona a la alquimia y cree en las fuerzas ocultas. Y además, Jaime o Jacobo primero es interesante también porque su hijo Carlos primero fue luego ejecutado, pero Carlos primero fue ejecutado por el Parlamento y fue por la primera vez en la historia. El Parlamento quería mostrar que su poder era más fuerte que el de los reyes. Jacobo, el padre de Carlos, a pesar de traer a todos sus favoritos, a pesar de ocuparse de la alquimia, de traducir la Biblia, él era un monarca sabio. Él quería casar a uno de sus hijos, tenía dos hijos. Uno, Carlos, y el primer hijo, más talentoso, que murió ahogado en la Támesis, el Támesis. Bueno, él tenía más hijos, pero estos dos son los más conocidos. Así que el hijo talentoso murió y se quedó el hijo débil. Y él quería que se case con una infanta española, pero la infanta no quiso. Es decir, Jacobo quería hacer paces con España y también quería hacer paces con el Parlamento. Nunca se riñó con el Parlamento. Él tenía muchas deudas, gastó mucho en las guerras, pero a pesar de todo no se riñó con el Parlamento. Durante su reinado hubo una gran epidemia y el Parlamento se reunió en Oxford y pudo ponerse de acuerdo con ellos. En cambio, su hijo Carlos I no tuvo nada de suerte. Durante su reinado hubo una guerra civil, los realistas luchaban contra los católicos y fue juzgado.
Fue juzgado por el Parlamento, pero el Parlamento insistió en que la sentencia fue la pena de muerte. Cromwell ejecutó a Carlos I, pero el Parlamento siempre era bajo el dominio de los reyes, pero en este caso fue un proceso judicial absolutamente excepcional. Varios días de juicio y Carlos fue sentenciado por la traición. Carlos siempre repite la frase: ¿quién les dio el derecho de juzgarme? Soy el rey, pero le dictan la sentencia de muerte e incluso el arcipreste de Canterbury está en su balcón llorando en la calle Downing Street en enero. Carlos está pasando por el edificio de Whitehall y es ejecutado allí. Cromwell, Oliver Cromwell, es el suceso, el acontecimiento que nos muestra que la monarquía, como el primer poder, se queda en la historia. Da mucha pena Carlos I, claro, pero podemos decir que políticamente se puede ver el progreso. Vamos a saltar al siglo XIX. Una reina muy conocida, la reina Victoria, no solo gracias a sus hechos como tales, sino porque la época del siglo XIX es la época de la reina Victoria. Cuando haya algo falso sobre los valores familiares, yo siempre recuerdo la Inglaterra victoriana, porque era tiempo de los dobles estándares, de la ley del embudo. La reina Victoria declara los valores familiares, cuenta que es feliz en su familia, tiene muchos hijos, pero es una época de dobles estándares, porque hay mucha prostitución en Londres, en Soho, se emplea el trabajo infantil y hay mucha lastre del pasado. Ah, Gran Bretaña va a jactarse de que la mujer empieza a votar, pero aquella época tiene mucha falsedad. Pero por otro lado, se puede decir que Gran Bretaña se comporta de una manera muy deliberada en sus colonias. Hay incluso genocidios. Ah, Victoria dice que la India es un diamante en su corona, pero sí que hubo un horrible genocidio en la India por parte de los ingleses y hay mucha literatura sobre esto. Pero además es la época de la cual Gran Bretaña es orgullosa. Mm, Hay muchos logros. El siglo XIX, cuando el hombre, cuando el hombre muestra
que es poderoso. Francis Bacon, en su época, inventó la idea de la inducción, el método inductivo. Es un método científico. Así que Bretaña fundó las bases de la ciencia actual. Y el siglo XIX, con Darwin, con otros científicos, llega a su apogeo, porque la ciencia no solo es importante, la ciencia avanza muy rápidamente. Y Gran Bretaña tiene muchas innovaciones. La planificación, por ejemplo, de los hijos. Yo, por ejemplo, creo que la ciencia no tiene que meterse en estos aspectos de la vida, pero en el siglo XIX y Darwin, entre otros, parece que da la posibilidad al hombre de participar en los procesos naturales. Desde el punto de vista científico es un gran avance, pero desde el punto de vista cultural es quizás incluso un regreso hacia atrás. Por eso luego Tolstoy dejará a Ana Karenina morir debajo de las ruedas de un tren. El tren es el símbolo del progreso. El siglo XIX es cuando se inventan muchos aparatos, las turbinas, se cavan los canales. Por otro lado, aparece el psicoanálisis. En la literatura aparece la novela victoriana, clásica, con sus atributos particulares, sus damas extrañas, los niños que sueñan, etcétera, etcétera. Y es el periodo de la reina Victoria. Y Charles Dickens, que describe esta vida cuando cuenta las penas que había vivido Oliver Twist, luego Jane Eyre de Charlotte Brontë. Todo esto es la Inglaterra victoriana del que brotará el modernismo. Virginia Woolf, Oscar Wilde, etcétera, etcétera. El siglo XX va a romper los cánones del siglo XIX y el XIX se quedará como la época de dobles estándares. Otro rey, otro personaje interesante es Eduardo VIII, un rey que reinó muy poco, que se abdicó. Se abdicó porque quiso casarse con una americana doblemente divorciada, Mrs. Simpson. Y Jorge VI se hizo, se hizo rey, era ah, esposo de la reina madre. Y Eduardo VIII abdicó porque prefirió su vida personal. Así que todas estas historias mm, son las que marcan la imagen de Inglaterra. Y me gustaría recordarles una vez más que este sistema político tan peculiar de Inglaterra, las ramas del poder que se forman y se quedan, y que la Cámara Baja sigue mostrando que tiene más poder que la Cámara Alta y que el poder del rey. Y el sistema de los votos, first past the post, cuando se vota por una persona concreta. Y hay que añadir que el sistema jurídico también es muy interesante. No hay códigos, pero hay la common ley,
la ley común, donde funcionan los estatutos y los precedentes desde la antigüedad, los precedentes desde el medioevo. Y el sistema jurídico se basa en niveles. Está el nivel del juez regional, el juez de la paz. El segundo nivel son los juicios reales, donde aparece el jurado. Mm, y los jueces del jurado no tampoco tienen educación jurídica, pero sí en el juzgado hay abogados que pueden estar del lado del Estado o del lado del acusado. Estos abogados se llaman brister. Ahora son casi 8.000 en Gran Bretaña. Y ellos estudian en Londres, en cortes especiales, estudian durante 8 años, no son universidades, pero ellos estudian con un abogado conocido. Y ellos siempre son personas muy elocuentes, que saben trabajar con la palabra. Y ellos saben, saben componer discursos, saben ser buenos oradores. Y los barristers siempre son miembros de comunidades cerradas. Hay un edificio donde Shakespeare puso en escena la 12ª noche. Y allí estos abogados se reúnen para las cenas, donde ellos se entrenan para pronunciar discursos también. Y el nivel más alto es la Cámara de los Lores. El sistema británico es muy flexible. Tiene estatutos que son leyes y precedentes, como ya hemos dicho, pero los precedentes pueden ser muy antiguos. El barrister puede aludir un caso del siglo XV. Y este sistema permite al sistema jurídico británico ser muy flexible, pero esto no quiere decir que sea muy justo. De todas formas, es dominado por el sistema de clases, de capas sociales, aunque últimamente los nobles, bueno, los nobles de ahora, los primer ministros, intentan enviar a sus hijos a las escuelas normales, pero es muy rígido de todas formas. No es un sistema corrupto, no, pero es un sistema de clases sociales. Y es muy característico para Gran Bretaña. He dicho que hay Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes, Cámara Baja. La Cámara de los Lores también tenía dos tipos. Había los
pares que tenían su título para toda la vida y había lores hereditarios. Ahora solo existe el título para toda la vida, pero que no se hereda. Hay un ejemplo cuando se discutía la ley sobre la caza de los zorros. Y la caza de los zorros es uno de los entretenimientos más comunes para los aristócratas. Y en la Cámara de los Lores llevó 2 años en aprobar la ley que prohibía la caza de los zorros. Pero al final la Cámara de los Comunes insistió. Y ahora la caza de zorros está prohibida. Pero hay sus momentos. Si hay caza con perros, se considera una caza prohibida. Y si solo hay 2 perros nomás, entonces ya no se considera caza. Y además en Gran Bretaña hay muchos zorros. Y por fin el sistema educativo. Hay escuelas privadas en Gran Bretaña. Solo hay un 5% de escuelas privadas. En Estados Unidos hay un 30%. Y hay todo un tipo de folclore alrededor de estas escuelas. Allí se estudiaba latín, antiguo griego y había mucho deporte. Eran escuelas solo para niños o solo para niñas donde se forjaban los caracteres, pero era muy duro estudiar allí, pero siempre eran colegios privilegiados como Eton, Dulwich. Hay rankings de estos colegios. Y además los que se graduaban de un colegio privado ya no tenían que estudiar en la universidad porque y les era suficiente. El nivel de educación en estos colegios era muy, muy alto. Y las universidades es como el seguimiento. Hay muchos campus universitarios en Gran Bretaña. Y hay universidades, ciudades, universidades antiquísimas como Oxford y Cambridge. Las facultades allí son colegios, pero el colegio tiene su edificio, su iglesia, su tierra. Así que allí no hay exámenes, solo exámenes de entrada y solo al final de la carrera los estudiantes escriben los exámenes, pero durante la carrera ellos escuchan las conferencias y se encuentran con sus tutores. Este sistema es muy popular, tiene una reputación perfecta, aunque este sistema tiene sus problemas también.
Hay, se puede criticar, pero el nivel de educación es famosísimo, es muy bueno. Yo siempre comparaba Oxford de Cambridge con la Universidad de San Petersburgo, donde yo he estudiado. Pero la palabra clever, inteligente, es una palabra ambigua. Por eso hay muchas bromas sobre las universidades. Hay, por ejemplo, una parodia de Lawrence llamada La voz de Oxford. Los habitantes de la ciudad viven superando a todos los demás de forma tan seductora, tan autodespreciativa, tan despectiva, tan superior. Hay una novela de Evelyn Waugh que cuenta sobre Oxford y Cambridge, se llama Retorno a Brideshead. Y hay una película. Y se trata de la clase privilegiada, una historia de una familia católica. Aunque hemos empezado con que Enrique VIII fundó la iglesia anglicana, pero aquí se trata de una familia católica que Evelyn Waugh escribió como la despedida con Atenas británica. Allí actúa Sir Laurence Olivier y yo he preparado también material sobre los graduados de Oxford, como Iris Murdoch, por ejemplo, pero les quería recordar la historia de Oxford y Cambridge y los monarcas conocidos. Hay un libro de Peter Zager que se llama Oxford y Cambridge, una historia imperecedera. Dice, Oliver Cromwell y John Milton estudiaron en Cambridge. Era una universidad puritana y durante la Guerra Civil un bastión de las tropas parlamentarias. Oxford, antiguo bastión del catolicismo, se convirtió entonces en el cuartel general de Carlos I, portavoz del realismo, cuando más tarde subieron al trono los representantes de la Casa de los Hanover. Ustedes saben que Oxford y Cambridge se parecen, pero además se asocian a los reyes. Y sigue Zager. Cambridge les demostró su lealtad y como regaló a la Universidad de los Whigs, Jorge I obsequió a la universidad una lujosa biblioteca. En 1775 envió un regimiento de caballería a Oxford, ya que la principal institución académica del partido Tory seguía mostrando simpatía por los católicos y los jacobinos. Quien dedique suficiente tiempo a estudiar historias como esta, acabará convencido de que en Oxford aún se percibe la herencia anglo-católica del barroco. Allí reina una atmósfera más frívola, impregnada de pereza, mientras que en Cambridge florece un espíritu puritano y purista, más estricto, que a veces raya en la pedantería. Pues los puritanos irán luego a Nuevo Mundo
Y ustedes verán que en Oxford estarán los anglocatónicos. Y sigue, en otras palabras, incluso la lluvia es más seca allí que en Oxford. En Oxford las formulaciones son más brillantes. En Cambridge los pensamientos son más profundos, opina Benjamin Thompson. Cambridge es famosa por tomarse todo demasiado en serio, sobre todo a sí misma. En Oxford se cultiva la ligereza de pensamiento, la debilidad por los bichos raros, los excéntricos y otros casos perdidos. Para comprender las sutilezas, ayuda la prueba de Monty Python, el famoso sexteto de cómicos clásicos ingleses, con una sola excepción, que está formado por graduados de Oxbridge. Aquí usted ve en los colegios de Oxford, el courtyard, los patios. En Oxford, siempre las habitaciones son individuales y siempre hay gerentes de los colegios que cuidan de los estudiantes. Byron estudió en Oxford o en Cambridge. Y además del sistema de los tutores, allí hay 3 semestres por 8 semanas. Es decir, no hay muchas horas de estudios, pero las conferencias que escuchan son suficientes. Cada semana ellos tienen que presentar a sus tutores los resultados de su trabajo individual. Y hay muchas comunidades, uniones en cada colegio. La Santa Fridesvida es patrona de Oxford. Es una princesa anglosajona de los inicios del siglo VIII. La leyenda dice que ella huía de una pretendente demasiado insistente y sobre la espalda de un toro ella cruzó el Támesis. Y la Catedral Christ Church está en el lugar donde estaba el monasterio de la Santa Fridesvida. Oxford se traduce como el vado de los toros. Pero no se sabe exactamente el lugar donde estaban. Y según el libro del día del juicio del año 1086, Oxford era la sexta ciudad de Inglaterra, después de Londres, York, Norwich y otras. Se mencionan las curiosidades de Oxford. Allí nació a Ricardo Corazón de León.
по этому перстню узнают, что он король. И вот такая история, да, вот Ричард Львиное сердце — это Иерусалим, продолжение истории Святого Грааля, потому что это святая земля. То есть вот здесь у нас смыкаются и Así que Ветхий Завет, и aquí история Великобритании, se и Оксфорд и confluye la historia de Кембридж. Gran Небольшой Bretaña, вам la зачитаю. historia Сегодня de придет на Oxford y континенте Cambridge автовокзал. y la На historia Оксфорд del был Santo разрушен Grial. торговым городом, центром шерстяной и суконной промышленности Котсволда. Ткачи и кожевники собирались в гильдии. Их Y магазинчики se процветали mencionan на Бонмаркет-стрит. que Хартия describen 1155 las года, придавшая curiosidades de Оксфорд Oxford. Генриху II во временное пользование, даровала торговой гильдии Se menciona la привилегии, а carta горожанам de возможность гордиться тем, что они живут в 1155 городе, намного que более entrega Oxford древнем, a чем Enrique даже II. университет. Вот только теперь никто понятия не имеет, когда и как у бычьего брода появились первые академики. Вот здесь далее у нас идет рассказ про Парижский университет и как он взаимодействовал с Оксфордом и Кембриджем. Вот у нас Oxford y Cambridge возникает первый tenían Хантли, relaciones да, то есть вот con la здесь будет Universidad de París, теолог, схоласт, истории, очень много здесь. То есть я вот вам отдельно Тринити колледж, его el Trinity основатель Генрих College, VIII. Представляете, fundado этот por Тринити Enrique колледж, VIII. который, оказывается, основал Генрих VIII, он появился на свет, когда король распустил два старых колледжа, объединив их в один новый. В 1546 году Майкл Хаус и Кингс Холл Había dos превратились в колледж colegios, Michael Святой House y King's Неделимой Hall, Троицы, que en 60 членами во главе с ректором. 1546 fueron Больше, чем какой-либо unidos другой en колледж, даже Trinity чем College, el Крайст-Чёрч Colegio de la колледжа Santísima Кардинала Уилса в Trinidad. Оксфорде. Конфискацией монастырских владений Генрих VIII обеспечил своему детищу богатое приданное. На одном из таких участков Тринити колледж в 20 веке открыл настоящее золотое дно под названием «Научный парк». Краткая история Кембриджа. Но вот Генрих VIII с его 6 Así que женами, видите, он Enrique открывал VIII con колледж, sus то есть они были, 6 конечно, совсем esposas чужды образованию. también se И dedicó Генрих a la VIII educación. известен еще тем, что он распустил, Enrique поскольку он прервал VIII католическую церковь, ну не запретил, а основал англиканскую, se conoce он por fundar la Iglesia закрыл, Anglicana грабил монастыри. То есть y вот se эти sabe que монастыри, él где обычно además писали в cerraba y Евангелии, где были saqueaba los образованные люди, monasterios católicos. они слились с Y понятием estos университет, да, monasterios потому что muchas изначально veces Оксфорд Кембридж se это признак unían все-таки a монастырские las вот такие universidades, porque законы. То есть Oxford вот y в этой Cambridge книге эта fueron история fundadas тщательно casi обыгрывается como и monasterios. рассказывается. Я вам очень рекомендую Así que este посмотреть. Да? libro, Вот la Тринити historia колледж breve с тремя зубчатыми угловыми de башнями Тюдоровского Oxford y кирпича Cambridge es возвышается muy над Тринити interesante. колледжем ворота Грейтейк, некогда служившие входом в Кингс-Холл, основанный Эдуардом III в Es un fragmento que 1337 году. describe la Каждый дом arquitectura. напоминает геральдический банк данных по английской истории. Над ним развивается флаг колледжа, штандарт Эдуарда III. То есть вот, если вы обратитесь к этой книге, то там огромное количество подробностей, и Un можно libro muy в interesante отношении con каждого из colleges, который muchos detalles конкурирует, sobre имеет todos свою los собственную colegios историю, de что-то Oxford. прочитать. Но вот здесь, например, клятва на 39 статьях, не менее решительно, хотя и более умеренно, университетскую политику проводила Елизавета I. Se Отныне cita un на долгое fragmento время Оксфорд sobre и Кембридж la получили política монополию universitaria на de англиканское Isabel образование, I. но их сила обернулась слабостью. Католикам, иудеям, квакерам, баптистам, атеистам и нонконформистам всех мастей вплоть до XIX века было запрещено учиться в этих Hasta el университетах. siglo Каждый студент XIX, вынужден был приносить клятву los на 39 статьях. católicos, Собрание догматов judíos, англиканской baptistas, церкви в ateos, no 1571 году podían в Оксфорде estudiar был en las самый universidades y момент tenían que приема, jurar а в Кембридже по en выпускным los экзаменам. Лихич в 39 1854 году, artículos. это весьма Y сомнительная solo en проверка, тоже была 1854 отменена.
este вплоть до juramento fue 1671 года abolido. инакомыслящие снимались с Pero профессорских должностей и hasta исключались практически из всех 1871 los академических que учреждений. no Старый конфликт между Таун и Гам, прямо в tenían Италии las конфликт mismas между полем opiniones no и, podían ser собственно, profesores. теми, кто учится, да, и вот здесь тоже король реквизировал несколько колледжей и переплавил их серебро на военные нужды. Нью-колледж превратился в пороховой склад. В университетских Aquí se парках cita расположилась en la época de артиллерия. То Carlos есть вот I, Оксфорд и Стюарты можно посмотреть, что было при Якове II. Король Oxford Яков II назначил y ректором Магдалену Jacobo колледж католика II. с намерением подчинить Оксфорд влиянию Рима. То есть вот огромное количество таких исторических реалий, очень интересных. Muchos Вот. И потом detalles отдельно Эдуард históricos. II, это тоже очень интересная Eduardo II, история будет рассказана, потому что у него будет вот такой фаворит Oxford de la интересный, Casa тоже de это связь с Estuardo, Францией. То есть огромное количество relaciones там con при Francia, Елизавете I, Оксфорд и Стюарты. Oxford. Поэтому вот Así que Оксфорд, Кембридж, непроходящая история, я вам очень рекомендую. yo les Эвергена, я вам recomiendo очень рекомендую эту este книгу для libro. того, чтобы посмотреть историю британских Sí, правителей в Oxford y отношении Cambridge, una прежде historia всего к немецким. imperecedera Будет de там очень Peter интересные вот такие Zager. моменты. Спасибо вам большое. Muchas gracias por su atención.